Y esta es su música en el Casillero 990. Y seguimos con los merengues. El sabor de los merengues te tengo con candela y sabor. Buenos días. Casillero 990 a sus órdenes. ¡Ay, qué voz! Muchas gracias. Señorita, ¿en qué podemos servirle? ¡Ay, con una voz así en todo, en todo! Señorita, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Y qué canción? Yo lo que quiero es oírte hablar. Señorita, yo estoy trabajando. Mira, si como hablas, cocinas. Radio Nederland Training Center presenta la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica. Noveno módulo, locución 1, la palabra humana. Amigo o amiga, ¿qué tal? Bienvenido al noveno módulo de la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica. Hola, amiga o amigo, para nosotros es un grato placer volver a estar con usted. Desde ahora nos proponemos profundizar en el arte, la ciencia y la técnica de la expresión oral, la palabra humana, o sea, la manifestación sonora del ser humano que en los medios de comunicación como la radio y la televisión conocemos como locución. Ya que tratamos el tema de la locución, en este módulo nos acompañan varios locutores latinoamericanos. Principalmente, tendremos la compañía en gran parte de la conducción de estos casetes de dos distinguidos locutores colombianos. Ellos son Clara Inés Giraldo y Jimmy García Camargo. Ellos nos comentarán sus experiencias y la forma concreta en que encaran este maravilloso pero difícil arte de la locución. También contaremos con la colaboración en las ejecuciones de ejercicios de los actores y locutores costarricenses Gerardo Arce y Cinia Sánchez. Bueno, Nelson, ahora nos toca a nosotros. Me parece que tiene razón. También estaremos con ustedes, sus servidores Nelson Brenes y Rosita Zúñiga. Además, desde la sala de controles tendremos la invaluable ayuda de Eduardo Solano y Eugenio Sáenz. Y ya comenzamos. Al estudiar la primera unidad del texto escrito, usted realizó algunos ejercicios encaminados a formarse un criterio amplio acerca de la profesión de locutor o locutora. Para ello, usted escribió en su texto paralelo todo lo que piensa y cree sobre la locución y además, con su grabadora portátil, entrevistó a algunos locutores. Posiblemente usted está satisfecho o satisfecha con los logros obtenidos. Sin embargo, permítanos volver sobre el asunto. Ya están aquí con nosotros José Cepeda y Máximo Mebe, ambos locutores de Radio Nederland. La parte más importante del trabajo del locutor, hablamos específicamente del locutor, es la de ser convincente, es decir, ser un buen actor, saber vender una idea, ya sea una idea política, un editorial, un producto comercial, lo que sea. Es decir, es transmitir al oyente y convencerlo de que lo que está diciendo es auténtico y es verdad. Es una excelente imitación, es una excelente actuación. Básicamente es eso. Es decir, hay una primera gran condición que debe tener todo locutor, que es la que ha señalado, esta profunda convicción de lo que está diciendo. Exactamente. Y el poder transmitir esta convicción Efectivamente. A segundos y a terceros. Es decir, agrego algo, me parece a mí que quizás una parte importante, fundamental de la capacitación de un locutor, quizás debería empezar por la de actuar. Empezar por la actuación y después convertirse en locutor, ser primero actor. Ahí hay una gran llave maestra, digamos, para hablar sobre las cualidades indispensables que debe poseer todo locutor. ¿Cuáles otras? Otras
tratar de conocer lo más profundamente posible el idioma. Quizás habría que hacer una definición o una separación en lo que es el locutor estrictamente nacional o incluso local, de una estación local, de una región, de una provincia, a un locutor internacional. Evidentemente, en el locutor de una estación local, de una pequeña ciudad o región, tiene plena autorización, por decirlo de alguna forma, para usar localismos. Pero son localismos que quizás no se apliquen a la región vecina o al país entero, y mucho menos al ambiente internacional. Entonces, cuidar el idioma que va a usar. Luego, otra condición me parece a mí que parece un contrasentido con lo que dije antes, lo de ser actor, es tratar de aparecer lo más natural posible. También ha habido en esto, ha habido épocas, ha habido modas, como en todas las cosas. Hubo una época de los locutores gritados, ¿no? Que gritaban siempre cuando estaban frente al micrófono. Quizás influía en eso también la parte técnica, que eran micrófonos muy duros en la época. Después vino la época de los locutores bajos, aquellos locutores que hablaban todo así, ¿no? De los cuales todavía quedan algunos. Los locutores pausados, los locutores rápidos, solamente hablando como si estuviera conversando con ella. Profundo error, me parece, de muchos locutores, el de hablar a una multitud de personas. Y esto me parece a mí una cosa realmente clave en el asunto. La tendencia a hablar a las señoras y señores como si estuvieran realmente en una plataforma. No, si están sentados en la mesa, ¿no? del oyente, o están sentados en la sala de la casa, están conversando con ellos, con las personas, o la persona, como si estuviera al lado. Esa es la idea. Recupero otra de las cosas que dijiste en esta conversación, y es que existe una responsabilidad muy importante por parte del locutor con el público al cual está dirigiendo su mensaje, y es lograr una gran sintonía, nunca mejor empleada la palabra, una gran sintonía entre el modo de decir de la gente y el modo a emplear en la radio. Es decir, el lenguaje diario de la localidad, del país, etc. Pero yo me imagino, ¿verdad?, que hay otras responsabilidades sociales del locutor. Y hacia eso apunta mi próxima consulta. ¿Cuáles son esas responsabilidades sociales del locutor? Yo creo que deben ser un poco las mismas que las responsabilidades sociales de una estación de radio. Para mí, la radio no es otra cosa, y ni más ni menos, ¿no?, que el reflejo de la sociedad. Equivocadamente, a mi juicio, en muchas ocasiones la radio se ha puesto de nuevo como una voz arriba de un pedestal que habla de arriba hacia abajo. Y a mí me parece que la radio y el locutor debe estar a la misma altura del público que le escucha. Y en la medida que ese locutor se perfeccione, ¿no?, también se va a perfeccionar su audiencia. Pero siempre manteniendo ese nivel de igual a igual, digamos, lo más democrático posible con la persona, o las personas, si hablamos en plural, con la persona que le escuche, mantener ese mismo nivel. Nunca hablarle ni peyorativamente, ni paternalísticamente, ¿no?, sino que estar al mismo tono. Es un intercambio de ideas entre la persona que dice y la que escucha, aunque la que escucha no tenga posibilidad de responder inmediatamente, pero sí puede responder en la forma en que esa persona va a actuar frente a los demás, en base a lo que ha escuchado o ha aprendido o ha captado o comprendido de lo que se le dijo. En muy pocas oportunidades nosotros, los locutores y locutoras, nos sentamos a conversar a través de la radio sobre nuestra propia actividad. Sin embargo, te noto un poco pensativa. Sí, es que, escuchando a nuestros colegas, he vuelto a revivir mis experiencias.
Si todos los locutores tuviéramos este tipo de vivencia, Si todos los locutores fuéramos conscientes de nuestra responsabilidad social, te aseguro que nuestros interlocutores, nuestra audiencia, saldría muy, pero muy beneficiada. tienes mucha razón. Nosotros que tenemos la oportunidad de conversar día a día con nuestra audiencia, tenemos en nuestras manos un instrumento de comunicación que debemos aprovechar para poner nuestro granito de arena y cooperar con la cultura, con la educación, la salud. En fin, hay tantas cosas importantes de qué hablar que da pena que perdamos el tiempo solo poniendo música. Estimado o estimada colega, le recomendamos que detenga su casete en este punto. ¿No le parece que vale la pena reflexionar un poco sobre todo lo que nos han dicho estos respetables colegas? Además, compare sus opiniones y las que grabó en las entrevistas con lo que se nos ha dicho en esta primera parte del casete. Luego, cuando lo crea oportuno, vuelva al casete. Nosotros estaremos aquí esperándole. Ya está de regreso. Le felicitamos y nos felicitamos. Ahora vamos a dar unos pincelazos rápidos a algunas de las especialidades de nuestra profesión. Hace unos años, el locutor era una persona polifacética, es decir, que hacía de todo. Sin embargo, así como en la mayoría de las profesiones, la especialización también llegó a la radio. Por eso aquí no hablaremos de todas las especializaciones que existen en la radio. Haremos algo de las más comunes y conocidas. En la radio latinoamericana la música ocupa un lugar preponderante, tanto que en algunos casos se dice que nuestras radios son solo música. Otros más críticos dicen que lo que tenemos son rocolas o belloneras. Veamos trabajar a uno de nuestros colegas. 1080, con presencia en Santa Ana, la estación que te ubica con los éxitos. 10 de la mañana con 20 minutos. Y ahora con nosotros, uno de los monstruos del momento, máximo vendedor, acaparador del público, está levantando un furor inimaginable. Con ustedes, Luis Miguel. Y un éxito difícil de olvidar, América. Dentro de los programas musicales, esta era la figura del disc jockey. El disc jockey, también llamado lanzadiscos, tiene un amplio conocimiento sobre el desarrollo discográfico en una o varias manifestaciones. Conoce los sellos discográficos, la trayectoria de los cantantes, intérpretes, compositores, sabe de sus vidas, chismes, éxitos y fracasos. Conversa con su audiencia de todas estas cosas. El disc jockey debe ser una persona honesta, imparcial, ya que él orienta a la audiencia en materia musical. El locutor comercial tiene fuerza vendedora. Logra ser convincente con su voz e interpretación, creando inquietudes. Su entonación, más que ser imperativa, es sugerente. Escuchemos. Para la vida. Caminar con tranquilidad bajo el sol, comer despacio, masticar bien, consumir un poco de leche y huevos. Son cosas que nos mantienen sanas y fuertes a nosotras, las mujeres adultas, cuando llegamos a la menopausia, al cambio de vida. Es lo normal, es natural. El
locutor de noticias es ante todo un excelente lector. Lee con cierta rapidez y ritmo, sin perder la vocalización, dicción y entonación. Es alguien que, de manera convincente, nos cuenta las noticias. El ministro del Trabajo anuncia que el gobierno no modificará su posición con los sindicatos y que antes que nada deben volver al trabajo. El discurso lo pronunció después de varias semanas de conflictos laborales que afectan a Bolivia. La Central Boliviana de Trabajadores, COB, respondió anunciando la intensificación de sus acciones a partir de mañana con un ayuno masivo. Diversos medios dijeron que el discurso del ministro fue demasiado superficial y un dirigente de la COB lo acusó de simple flojera. Después de escuchar un locutor de noticias, oigamos un locutor comentarista. Él es quien comenta sobre un determinado aspecto que conoce y domina. El comentario exige mucha propiedad, criterio analítico y saber sortear los diferentes ángulos del asunto en cuestión para no caer en la postura fácil de atacar por atacar. Oigamos el siguiente comentario deportivo. El Madrid sacó un rendimiento escaso a su espectacular número de ocasiones frente al Burgos. Una faena prolija, como dicen. Jugó a ratos, pero de la misma forma aburrió. Dejó a su hinchada un poco confundida. En Chamartín nadie se atrevía a decir si su equipo jugó bien o mal. El Madrid cerraba cada una de sus fases espectaculares con unas profundas caídas de tensión y luego volvía en vigor. Todo sin motivos aparentes que justificaran una línea tan quebrada. En sus mejores momentos, el Madrid entró como quiso al área rival. En los minutos de flojera, el equipo se volvía blandengue ante la sorpresa de un estadio que no acababa de entender el contradictorio desarrollo del encuentro. El local siempre dio la impresión de perdonar la vida a su rival. En algunos momentos mostró una cierta suficiencia ante un partido que veía ganado. En otros le faltó instinto en el área. En el toque estuvo la diferencia. Una nueva muestra de la peculiar asociación entre Butragueño y Michel dio origen al segundo gol. El buitre midió un pase al hueco. Desde la raya del área sacó el regalo que necesitaba una cabeza. En esos casos, Hierro llega el primero. El centrocampista se elevó y marcó. El partido no tuvo más. Estaba sellado con aquel cabezazo. El locutor entrevistador. Hoy es común que cualquier persona tome una grabadora y empiece a realizar entrevistas. Sin embargo, saber entrevistar es un arte. Oigamos la entonación especial, la manera inteligente de plantear las preguntas que emplea nuestro colega José Cepeda. Para entrar en el campo político del escritor Mario Vargas Llosa, creo que es oportuno citar un pasaje de una charla ofrecida en 1978. En que dice así: de joven estuve muy cerca del marxismo y luego de diversas experiencias que fueron otras tantas decepciones, lo fui estando cada vez menos. Y hoy día creo estar en discrepancia casi total con la visión marxista del hombre, de la sociedad, aunque no ha variado un ápice el horror que me inspiran las desigualdades económicas y la explotación de los más por los menos. Mire, es una afirmación en la que quería simplemente corregir, ¿no?, la creencia equivocada de que tomar distancias con el marxismo, como ha sido mi caso, significaba tomar distancia con la voluntad de cambio social o de reformas económicas. Eso pues es absolutamente falso. Yo estoy por el cambio social, estoy por las reformas económicas, soy muy consciente de las tremendas desigualdades, de las iniquidades en el campo social y económico que caracterizan la realidad en muchos países latinoamericanos y deseo ardientemente un cambio en este campo.
Y continuamos con las especializaciones. El locutor narrador. En la radio tenemos diferentes tipos de narradores. Los narradores deportivos, de documentales, de obras dramáticas, etc. Generalmente los narradores de obras dramáticas son actores y actrices. Requieren de cualidades muy especiales. Son los encargados de hacer que los oyentes visualicen las diferentes situaciones de los personajes. También describen un paisaje, un estado de ánimo o una circunstancia en particular. A pesar de ser prematuro, no tuvo grandes dificultades. En cuanto me dieron la noticia, las burbujitas de ansiedad de abuela empezaron a saltar. Entonces hice las maletas para ir a casa de mi hija. Bueno, primero Jorge y yo organizamos todo en la casa de manera que no hubiera problemas en mi ausencia. Luego cerré mi pequeño taller de cerámica y Jorge dijo que parecía un torbellino corriendo como loca por toda la casa. Pero es que, después de esperar tantos meses, es muy emocionante poder conocer al nuevo bebé, a mi primer nieto. El narrador de documentales suena más o menos así. Una microrregión compuesta por 5 provincias detenta los índices más altos de pobreza y necesidad. Se trata de Bilbao, Ibáñez y Charcas en el departamento de Potosí, además de Arce y Misque en el departamento de Cochabamba. Los grupos de poblaciones quechuas y aymaras de esa microrregión hacen frente a gravísimos problemas. En general se trata de pobladores que practican una economía de autoconsumo muy poco ligada a la denominada economía de mercado. La vivienda rural es deficiente, construida de adobe y con techo de paja. Habitaciones estrechas con una característica generalizada de hacinamiento. Un problema cotidiano de estos pobladores es la escasez de agua potable. Cuando la logran conseguir, beberán de ella humanos y animales. UNICEF inicia en cooperación con el gobierno boliviano la implementación de un modelo eficaz de intervención para mejorar la situación de extrema pobreza, hambre y mortalidad materno-infantil en que se debaten más de 100.000 personas en la microrregión. Este narrador debe poseer una buena articulación, entonación y ritmo que deben ajustarse al contexto. Y bueno, existe también otro tipo de narrador que es sumamente conocido y esperado. El narrador deportivo. Córner, dice el árbitro. Al parecer la tocó Filiol. Es córner para Alemania, dice Juan Lamo Castillo de España, cuando atención va a entrar Valencia en Argentina. Minuto 41, ángulo de la América con la Colombes, arco norte, viene el centro de Müller, arriba Rubich, cabeció, ¡gol! El goleador de Europa vino a buscar el centro de Müller, le ganó por medio cuerpo a una defensa argentina increíblemente estática. Para ser narrador deportivo, además de conocer y amar el deporte, se necesita de mucha agilidad, facilidad de palabra, buena memoria y una correcta dicción. Y por último tenemos al locutor. El ámbito de la locución es muy amplio. Existen diferentes tipos de animadores. Los animadores o conductores de variedades, magazines o radiorevistas. Los animadores de ferias, verbenas o turnos y circos. Los animadores de programas en vivo,
los animadores de concursos de belleza, de canciones, los maestros de ceremonias, animadores o relatores de eventos cívicos, de actos políticos y culturales, de clubes, etc. Bueno, y hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las especialidades más comunes dentro de la radiodifusión. Como dijimos, no nos hemos detenido a señalarlas todas. Si le parece conveniente, detenga el casete en este punto. Respire, despéjese un poquito y luego continúe escuchando. Vamos a compartir con usted algunos conocimientos y sugerencias sobre la voz. La gran mayoría de las personas gozamos del privilegio de la voz. La voz es un medio de comunicación natural y casi espontáneo del hombre. Nace con nosotros, pero solo se desarrolla cuando oímos hablar a los demás. Esto significa que si nunca oímos hablar a alguien, no usaríamos la voz. Como usted se habrá dado cuenta, los sordos de nacimiento siempre son mudos. La voz es un don latente en todo ser humano, pero solo se desarrolla por imitación, ya sea de los congéneres o de la misma naturaleza. Precisamente, el desarrollo de la voz por imitación es lo que hace que las voces sean parecidas entre los padres y los hijos, y que no solo se imite el timbre, sino que se adquieran los defectos y virtudes de nuestros mayores. A eso se debe que pocas veces nos demos cuenta de cómo manejamos la voz, y así pasan inadvertidos los malos hábitos. Esto no solo caracteriza a las familias, sino que también identifica a los pueblos, a las razas, a las regiones e inclusive a los países. Es difícil para nosotros mismos advertir nuestros errores, ya que la mayoría de las personas no conocemos nuestra propia voz. Es que uno escucha su voz de forma diferente a como la escuchan los demás. Esto se debe a que la voz que emitimos antes de volver a nuestros oídos rebota en el ambiente, lo que hace que el sonido cambie cuando regresa a nosotros. Como la voz es una resultante espontánea de nuestra naturaleza, que en la mayoría de los casos la usamos solo para las relaciones interpersonales, son pocas las personas que le dan importancia. Pero quienes hacen de su voz un elemento de trabajo, un instrumento de arte, un medio de comunicación, tienen necesariamente que conocerla, educarla y entrenarla permanentemente. La expresión oral es un arte, una ciencia y una técnica. El arte es un don, una facultad, una virtud, una disposición que, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa en el ser humano lo material y lo inmaterial, ya sea copiando, creando o fantaseando. Esto quiere decir que el arte en nosotros viene incorporado, porque tenemos el don de la voz y la facultad de la palabra. Ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, y técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Entonces, si ya poseemos el arte, la ciencia nos debe brindar el conocimiento del instrumento vocal. Para introducirnos un poco en esa ciencia tenemos con nosotros a... Un momentito, Nelson. Estimado o estimada colega, en su texto impreso se le dice que escuche el casete hasta aquí, pero le recomendamos que continúe, ya que hace muy poco tiempo nos detuvimos para reflexionar sobre las especializaciones. Entonces, ¿continuamos? Para introducirnos un poco en esta ciencia,
tenemos una entrevista realizada por Jimmy García Camargo, reconocido locutor colombiano, al doctor Hernando Henao, médico otorrinolaringólogo, quien en forma breve pero concreta nos cuenta desde el punto de vista fisiológico y anatómico cómo y por qué se produce el sonido y, más exactamente, la voz en los seres humanos. ¿Cómo funciona entonces el aparato vocal? Habría que decir que la voz es la materia prima del lenguaje. Se origina en la vibración de unos pequeños músculos alojados en nuestra garganta que se llaman cuerdas vocales. Y cuando estas están cerradas, el aire que sale de los pulmones choca con ellas y entonces se produce una vibración, la que a su vez produce un sonido que es la voz. Pero además de estas cuerdas vocales, el instrumento de la voz comprende, a ver, veámoslo, el aparato respiratorio conformado por los pulmones, la faringe, la boca y la nariz. El órgano vocal vibrante, compuesto por la laringe, la glotis y, como ya se dijo, por las cuerdas vocales. Y el sistema de la resonancia, conformado por las fosas nasales, la cavidad de la boca, la bóveda palatina, los dientes, las mejillas, los labios y la lengua. Cuando se conocen la razón y la causa de las cosas, las cuidamos y conservamos mejor. Existen otros profesionales, como los fonoaudiólogos y terapistas del lenguaje, quienes nos prestan una gran ayuda para conservar la voz. Para ello tenemos nuevamente a Jimmy García, esta vez entrevistando a la doctora Adela Marín, fonoaudióloga especializada en el manejo de la voz. La foniatría es la parte específica que se encarga de estudiar todo lo relacionado con la producción de voz, la producción del habla y el manejo de esa voz. ¿Qué incidencia tiene el aire en el manejo de la voz? El aire es el motor fundamental que da la producción de la voz. Sin aire no tendríamos voz. Es por eso que decimos que si no hacemos un buen uso de la respiración no podríamos producir sonido, o sea, no tendríamos voz. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta una persona que no maneja bien el aire? Tiene falta de manejo de fuerza de su voz, falta de poderla proyectar, no puede hacer una buena utilización de su voz y si no hace una buena técnica para hablar va a producir fatiga en esa voz y va a alterar el funcionamiento de su voz. ¿Cuáles son las consultas que le hacen a usted más frecuentemente sobre problemas de la voz? El mayor porcentaje de consultas se hace por personas que tienen que utilizar su voz como instrumento de trabajo. Aquí entonces los maestros, los locutores, los oradores, todo aquel persona que tiene que cantar o hablar en público y que no utiliza una adecuada técnica vocal, entonces lastima su aparato fonador y consulta básicamente por eso. ¿Las cuerdas vocales qué problemas presentan? Pueden alterar su función y la parte fisiológica por un mal manejo, entonces pueden haber engrosamiento de las cuerdas vocales presentándose disfonías, pueden haber nódulos, pueden haber laringitis crónicas que alteran las cualidades de la voz. Quienes han dedicado su vida al estudio de la voz ratifican que el elemento fundamental del sonido humano se produce gracias al aire y a la forma como éste se maneja. Es por esto que hemos dedicado todo este módulo a su conocimiento, estudio y práctica. Bueno, si el aire es la materia prima en el proceso de la voz, es necesario, como en todo negocio, aprender a adquirirlo, almacenarlo y administrarlo para hacer un gasto proyectado y adecuado a nuestras necesidades con resultados satisfactorios. Caramba, Nelson,
Cualquiera diría que eres un economista y no un locutor. Es que los locutores estamos en todas. Tienes razón. Los locutores, como los cantantes, actores y oradores, tenemos en el aire nuestra materia prima. Del buen uso que hagamos de ella, depende nuestro éxito. Oigamos cómo un locutor profesional maneja esta materia prima. Adelante, Jimmy. Está con nosotros Juan Carlos Tinoco. Vamos a ver cómo maneja esa materia prima del aire. Juan Carlos, léete este primer texto de 36 sílabas. Para descubrir la causa de la enfermedad de la voz es recomendable consultar a un especialista de la voz. Y ahora vamos a aumentar un poquito el ritmo leyendo 68 sílabas con una sola inspiración. El clínico escuchará atentamente la historia de la enfermedad e interrogará al paciente con el mayor cuidado. La historia y el interrogatorio proporcionarán con frecuencia la clave del problema. Clara Inés Giraldo, colombiana, locutora y profesora de locución, nos va a ayudar con la lectura de 120 sílabas. Este médico se asegurará de que la voz está bien colocada y de que la emisión es correcta. Si se trata de un cantante, el especialista verificará si la clasificación de la voz es exacta y si la técnica vocal es satisfactoria. Después, el médico recurrirá a métodos de laboratorio indicados para completar y controlar su examen clínico. ¿Se fijó usted cómo a medida que aumenta la cantidad de sílabas se hace más difícil hacer una lectura interpretada, sosegada, con ritmo? Por tanto, no estamos recomendando que se lea así. Solo estamos haciendo ejercicios para manejar el aire y no estar interrumpiendo la lectura respirando continuamente. En el lado A de este primer casete del módulo Locución 1, hemos hecho un recuento de nuestra profesión, la locución. Nuestros colegas pusieron sus vivencias en común con nosotros y se dijo algo de algunas de las especialidades más conocidas del locutor. Más adelante tuvimos la oportunidad de compartir con especialistas sus enfoques acerca del manejo y cuidado de la voz. Luego, otros colegas nos ayudaron a visualizar la importancia que tiene el manejo del aire en la emisión de la voz. ¿Recuerda usted la dramatización con la cual iniciamos este casete? ¿A usted no le habrá pasado lo mismo al escuchar una voz bien timbrada? ¿Acaso los locutores y las locutoras somos fenómenos de la naturaleza? No, somos seres humanos que solo tienen una diferencia con muchos de sus semejantes. Nos hemos dedicado a conocer, cultivar y manejar nuestro aparato vocal con disciplina, con entrega, con conocimiento. Le invitamos a hacer lo mismo y pronto usted verá cómo irá progresando. Por ahora, hasta luego. Le esperamos del otro lado de este mismo casete. Siga practicando. La Enciclopedia de Autoformación Radiofónica, una producción de Radio Nederland Training Center.